Vamos a ir a Génesis. Génesis 12. El famoso llamado de Abraham. ¿Lo leemos? Dice así. El Señor, perdón, yo lo voy a leer de la nueva traducción viviente, ¿sí? Pero tal vez algunas palabras cambien. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Hasta ahí es la lectura. Y es muy interesante este llamado de Abraham. Y como yo siempre digo, a mí todo este Génesis representa todo este periodo de peregrinaje que hace Abraham, toda su historia, la historia de este patriarca y su familia. Pero hay algo que a mí siempre me gusta y es tratar de poner un poco en contexto de todo esto que sucede. ¿Por qué? Pues yo no sé si soy el único que le pasa, pero tal vez, acoplando, pero tal vez cuando hablamos de Abraham parece que leemos a Abraham y es la única persona que existía sobre la faz de la tierra. No sé si le da esa sensación. Empecé a leer la Biblia y parece que lo único que pasaba era eso, no había otras cosas. Pero la realidad es que Abraham se da aproximadamente en el 2000 a.C., ya llega Cristo, 2000 años antes existió Abraham. 2000 años. Y estamos hablando de que Abraham más o menos es la 10ª generación de Noé. O sea, estamos hablando mucho más para atrás, había civilización. Y si nosotros nos posicionamos en esa historia, en ese momento de la historia, en el 2000 a.C., más o menos, no es con exactitud, es aproximado, ahí los que tienen la escuela, todos en la escuela más o menos se acuerdan de la era paleozoica, la mesozoica, la edad de piedra, de bronce, de plata, de hierro. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, Abraham justo cae en la edad de bronce. ¿Sí? Entonces, cuando leemos en la historia, edad de bronce, ahí está Abraham. ¿En dónde estaba Abraham? En la Mesopotamia, lo que hoy llamamos Irak. Lo que sería Irak, ahí estaba Abraham. Y en ese tiempo había como una gran población, que eran los caldeos, no sé si les suenan, ¿sí? Ur de los caldeos, ¿sí? Ahí venía Abraham. O sea, Abraham venía en la zona de la Mesopotamia con los caldeos. Los caldeos eran una civilización muy avanzada, ¿sí? En todo esto del bronce, entonces, muy precursores. Por otro lado, había ya un imperio bastante grande y formado, que ¿cuál era? A ver si saben. Después fue Abraham para ahí. Egipto, bien, ya está el imperio egipcio. Los egipcios ya estaban. Y se habla de que en esa época ya habían empezado a construir algunas pirámides. ¿Sí? Tal vez las pirámides, ya las medianas, las más grandecitas que empezaron a hacer, empezaban a formarse. Entonces ya en este contexto empezamos a ver que Abraham no está solo. ¿Sí? Está con los caldeos, que ya era una gran civilización, y la edad de bronce se caracteriza por eso, porque las civilizaciones empiezan a ser más grandes, ¿sí? Las poblaciones comienzan a ser más abundantes. Ya tenemos a los egipcios, ¿sí? Ya no está solo. China ya existía, ¿sí? Estaba China, todavía no se había construido la muralla china, faltaban como 1000 y pico de años para que se construya, pero los chinos ya estaban y ya estaban con todo esto de, ¿cómo se dice? Esperen que me falta, esto de las dinastías, la dinastía ancestral. Ya habían empezado con sus dinastías los chinos. Y después está América, donde estamos nosotros. ¿Qué pasaba acá en América? Nada, todavía no nos habían colonizado. Así que acá no había nadie, no había llegado nadie, todavía era una tierra desolada, ¿sí? América del Sur. Ya América del Norte se decía que sí, ya habían empezado a migrar algunas personas. Pero eso nos da un pantallazo de
¿Dónde estaba Abraham? ¿Cuál era el mundo en el que se estaba movilizando Abraham? Y esto es interesante entenderlo porque ahí cuando vos entendés en el contexto que está Abraham, la importancia del llamado de Dios. ¿Sí? Porque el propósito fundamental de todo este relato que vimos, desde el aspecto teológico, tiene dos puntas importantes a marcar. Una es la importancia de las promesas divinas. Durante todo el Génesis y la parte de los patriarcas, vamos a leer que siempre hay promesas de parte de Dios. ¿Sí? Y no solo en Génesis, sino todo lo que puede ser, lo que sería la Torá, el Pentateuco, va a estar girando en torno a eso, a las promesas divinas. Eso por un lado. Y por otro, a la fidelidad. En este caso, la fidelidad de Abraham. ¿Sí? Entonces, cuando más o menos tenemos todo este contexto, empezamos a entender qué está pasando en este contexto, ¿no? en este texto que estamos leyendo. Estos dos factores se convierten en la principal guía de Abraham. ¿Sí? La promesa divina y su respuesta con fidelidad. Y si hablamos, tiene todo un contexto muy grande, ¿no? Esto de Dios de decirle que deje su tierra, de prometerle que va a tener un hijo, toda una circunstancia bastante grande, y lo único que a Abraham le queda es creer en Dios. Y vamos a empezar desde el principio, porque este texto comienza diciendo: el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Es muy interesante que no dice, el Señor le dijo a Abraham. El Señor le había dicho a Abraham. Y si nosotros nos vamos un capítulo más atrás, al final del 11 dice, cierto día, Taré tomó su hijo Abraham, a su nuera Saraí, esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, hijo de su hijo Abraham, y salieron de Ur de los Caldeos. Tará se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Y Taré vivió 200 años y murió mientras aún estaba en Harán. Esto nos hace pensar y nos hace creer que, como Dios le dice el texto cuando arranca, que dice, el Señor le había dicho a Abraham, es probable que cuando se fue con su padre de Ur de los Caldeos, Dios ya le había hablado a Abraham, de que tenía que dejar la zona caldea e irse a Canaán. ¿Y qué pasó con Abraham? Una obediencia a medias. Me fui de Ur de los Caldeos, pero me quedé en Aram. Pero Aram sigue siendo de los caldeos. Entonces Dios cuando le habla a Abraham le dice, deja tu patria. Y eso me gustó esta traducción porque todas dicen, deja tu tierra. De la tierra, sí, dejo mi casa, me voy. No, deja tu patria. ¿Qué es dejar tu patria? ¿Cuál es nuestra patria? Argento. Soy argento, ¿sí? Nuestra patria. Ahora, cuando uno deja su patria, pierde un montón de cosas. ¿Sí? Si han hablado con alguien que se fue afuera, te dicen, mira, vos cuando te vas, arranca ahí, arranca tu vida de cero de nuevo. Todo lo que era, ya está. Quedó en tu patria. ¿Sí? Y eso es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Deja tu patria. Ahora, ¿pero por qué deja la patria? Y esto le preguntaba yo a los chicos el martes en el grupo de jóvenes. Decía, ¿no podría Dios haber usado a Abraham de la misma manera en Ur de los Caldeos? ¿No podría Dios haber sido sumamente influyente con Abraham y con Sara en Ur de los Caldeos? Y la realidad es que Dios sí podía. Sí es Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Pero es importante entender el contexto en el que estaba Abraham. Si nosotros vamos a Josué, Josué dice, Josué 24:2,
Y José dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré. ¿Quién era Taré? Papá de Abraham. Aclara acá, padre de Abraham. Y de Nacor, el hermano, ¿no? Y servían a otros dioses. ¿Podría Dios haber usado a Abraham en Ur de los Caldeos? Sí, sí quería, sí. Pero no era el contexto indicado para Abraham. Era una ciudad idólatra. Era una ciudad en donde, y esto hay que entender, Abraham conocía de Dios, venía de la descendencia de Noé. O sea, algo de Dios sabían, algo de Dios tenían en claro. Pero, y esto se lo dije yo a los chicos cuando hablamos empezamos a hablar de Génesis, es cíclica la historia. Cíclica, siempre pasa lo mismo. Vienen un rato bien, se la mandan, todo mal, vienen, y uno arranca bien y el otro. ¿Se acuerdan por qué Dios salvó a Noé? Había hallado gracia ante los ojos de Dios. O sea, no era un tipo distinto. Empezó todo de cero, entonces vos decís, bueno, me quedo con lo mejorcito, lo que viene, ¿qué va a ser? Y va a ser mejorcito. No. ¿Sí? Entonces la familia de Abraham, Taré, se establece en Caldeos, en la zona de Ur, y comienzan a idolatrar. Ur era una zona muy idólatra a lo que era el dios Luna. Adoraban mucho los dios Luna, creo que el dios Sol, no me acuerdo bien. Entonces, cuando el Señor le dice así, bueno, Abraham se va, pero sigue en Harán. Y Harán era otra gran ciudad sumamente idólatra. Y la realidad es que Harán, la zona caldea, lo tenía todo. ¿Sí? Porque como dijimos recién, edad de bronce era una potencia. Manejaban el bronce, hacían un montón de cosas, pero no era el lugar donde Dios quería trabajar con Abraham. Ur de los Caldeos era su patria, pero no su tierra prometida. ¿Sí? Esa ciudad lo tenía todo, era potencia, pero no era el lugar que Dios había pensado para Abraham. Dios necesitaba que Abraham salga de ese entorno de idolatría. Y eso en primera instancia, ¿no? Entonces lo primero que el Señor le dice, obediencia. Abraham, deja la tierra, andate. Le costó, porque yo calculo que no debe ser fácil dejar tu tierra, dejar tus raíces, dejar tu cultura, para irte a un lugar que después lo vamos a ver que no sé ni dónde queda, pero anda, ¿sí? Entonces, primero que Dios le pide a Abraham es obediencia. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. No era para cualquier cosa. Lo segundo que le pide Dios, dice, deja a tus parientes y a la familia de tu papá. Y otra vez la misma pregunta, ¿por qué los parientes? ¿No podría Dios haber usado a Abraham con todos sus parientes? No, porque eran todos idólatras. ¿Y qué era lo más fácil? Que si Taré se logró desvirtuar, ¿sí?, en su camino conociendo a Dios, probablemente a Abraham le pase lo mismo, por el entorno en el que se estaba manejando. Entonces Dios le dice a Abraham, no, deja tus parientes, deja la casa de Dios, de tu padre, porque no es el lugar propicio. Podemos decirlo porque lo que tenés ahí son relaciones dañinas, relaciones que no te suman. Están, pero no te suman. Neutro. ¿Suma? No. Entonces el Señor dice, mira Abraham, no es por ahí. Yo te quiero recontra usar, pero no es por ahí. Tenés que dejar a tu familia. Toda su familia se había vuelto idólatra y era un contexto que dañaba la espiritualidad de Abraham. Era un contexto que no le podía permitir avanzar hacia el propósito que Dios tenía para su vida. Y no era fácil dejarlo todo, insisto en esto. Porque está bien, dejás a tus parientes, pero dejar en ese tiempo la casa de tu papá implicaba perderlo todo. Implicaba perder la herencia, andás a saber si no también el renombre que tenía la familia. Recordemos que la familia de Abraham era una familia muy importante, ¿sí? Por eso es importante el contexto,
mucha potencia, sí, en cuanto a la nación. Abraham era una familia muy de renombre, por llamarlo de alguna manera, y Dios le pide a Abraham que deje todo eso. Entonces lo primero que Dios le pide es obediencia. Abraham, ya te dije, no, acá todo, deja la patria. Lo segundo son esas relaciones dañinas, relaciones tóxicas que no te ayudan a cumplir el propósito. Y lo último, vete a la tierra que yo te mostraré. Fe. Lo otro que Dios pone en juego en la vida de Abraham es la fe. Porque es lindo ir a un lugar cuando te dicen, anda por acá, te dan el GPS y vos llegás. Pero Dios le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, agarrá todo, andate, ¿y a dónde? Yo te voy a mostrar, vos empezás a caminar. Y eso es fe, ¿sí? Eso es caminar por fe. Por eso a Abraham lo tenemos como el padre de nuestra fe. Y esto me llamaba la atención, dos palabras que tiene este relato, este pedacito que vimos, y lo importante que son. Y una es deja y otra es vete. ¿Sí? Muchas veces para cumplir, o Abraham para poder cumplir el propósito de Dios en su vida, debía de dejar cosas y debía de irse. Y por definición, si leemos lo que significa dejar, siempre me pierdo. Acá, a ver, perdón. Dejarse e irse. Por definición, dejar es soltar, ¿sí? Por definición es soltar algo, retirarse o apartarse de algo o alguien. E irse es moverse de un lugar a otro. Entonces, cuando vos lees, tal vez con este sinónimo, Dios le está diciendo, soltá tu patria, soltá tu familia y soltá la casa de tu papá. Tal vez no quería decir que los tenía que dejar de ver, nada, dejá, chala, ¿no? No compartas lo mismo que ellos. Soltá. ¿Tenés relación, novio, papá y hijo? Día del padre. Feliz día a todos los papás. Perdón, no los saludé. Feliz día a todos los padres, ya que estamos. Papá, relación, hijo. Pero soltá. Porque no te suman. Y todo esto para ir en pos del propósito de Dios para su vida. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso, serás de bendición para otros, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Probablemente Abraham cuando escuchó esto decía, che, pero esto es probable, bárbaro, yo te obedezco, dejo esto, dejo a la familia, mis parientes, dejo la casa de mi papá, pero esto va a pasar. Es hermoso lo que me prometió. Yo hablábamos con los chicos, le digo, pero te dice, mira, que va a ser te va a dar tierra, que vas a ser grande en nación, te va a bendecir, va a engrandecer tu nombre, vas a bendecir a otros. Si uno te bendice, va a ser bendecido, pero si alguno te insulta, ¡pum!, le va a ir mal. Todas las naciones van a, wow, es tremendo, pero Abraham se miró y dijo, 75 años, no quiero decir si alguien de 75, pues no sé, pero a ver, a veces vos ya con 60 te mirás y decís, pero yo ya estoy grandote para hacer algunas cosas. Con 33 a veces estoy grandote para hacer algunas cosas. Y Abraham, sin embargo, decidió obedecer e ir en fe. Abraham no fue una persona perfecta. Si nosotros seguimos su relato, incluso en lo mismo que estábamos leyendo, terminó mintiendo. Pero sin embargo, por la fe Abraham sigue siendo recordado. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía idea. Estaba más perdido, como diríamos, turco en la neblina, más perdido que sin celular.
Pero Abraham confió en que Dios iba a ser fiel en cumplir su promesa. Y hay una parte que pasa en Abraham, que es cuando baja a Egipto, porque empezó a haber hambruna. Y siempre leemos que esto de subir a la tierra prometida, y eso lo leímos en el estudio está, y está buena esa parte, porque dice, de subir a la tierra prometida y bajar a Egipto tiene una connotación espiritual. La tierra prometida sube, relación con Dios, intimidad con el Señor. Ir a Egipto, bajar, pecado, desviarnos del camino. Y eso fue un punto flaco tal vez en Abraham, porque lo llevó a casi terminar mal. Pero muchas veces pasa, y cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y Él es fiel para cumplirlo, inevitablemente van a haber tiempos de crisis. Inevitablemente van a haber desiertos, inevitablemente van a haber tiempos de hambruna. La pregunta es, ¿qué hacemos en esos momentos? ¿Bajamos a Egipto y nos desviamos? ¿O seguimos caminando hacia la tierra prometida en pos de lo que Dios tiene? Recuerda eso. El propósito que Dios tiene, tal vez en algún momento traiga un desierto o traiga hambruna. Está en nosotros bajar a Egipto o seguir a la tierra prometida, subir. Está en nosotros continuar y reforzar nuestra relación con Dios o está en nosotros desviarnos e irnos hacia errar el blanco, hacia el pecado. Y Abraham es sumamente importante. Diré uno de los chicos de la iglesia. Entonces tenemos del grupo, tenemos que dar más gracias a Abraham que a Jesús. En su momento dijo Noé, a Noé más que a Jesús, porque Jesús fue importantísimo, obviamente, quien murió por nosotros y todo. Pero todo comenzó en Abraham. Fíjense la importancia de la decisión de Abraham de entender que a partir de él Dios quería hacer una nación nueva, una nación santa. Dios quería santificarlo a Abraham, quería apartarlo. Fíjense lo importante de esa respuesta, de entender lo que Dios tenía para su vida, que cómo comienza la genealogía de Jesús. Mateo 1.1 dice, los antepasados de Jesús, el Mesías, descendieron de David y de Abraham. Y la genealogía comienza con Abraham fue el padre de Isaac. Fíjense lo importante de responder al llamado de Dios. Tal vez lo que digo es una barrabasada, pero tal vez sin Abraham no había un Jesús. O sin Abraham no había un David, donde venga la descendencia de Jesús. Fíjense la importancia y la trascendencia de la decisión de obedecer a Dios. De entender que Dios tenía un propósito para su vida, que Él podía ser de influencia, ir en pos de eso. Con sus errores y sus aciertos, porque los tenemos todos. Miramos la vida de toda la familia de Abraham y a veces te dan más ganas de pegarle un palazo en la cabeza que otra cosa. Pero cumplieron el propósito de Dios. Y a través de Abraham llega Jesús. Obviamente nuestro Señor, Jesús, sumo sacerdote, Jesucristo, nuestro Dios, pero lo importante es el accionar de la fe de Abraham, sin verlo, porque no lo veía. Y Abraham murió sin verlo, solo vio una pizquita de la promesa, pero él le creyó a Dios y le fue cortado por justicia. Y vaya si es grande la generación de David, la descendencia de Abraham. ¿Sí? El pueblo de Israel, toda la parte de los árabes, ¿sí? Se odian pero son hermanos, y nosotros. Fíjense la tremenda descendencia que tuvo Abraham, tal vez sin verlo, solo viendo un pedacito, que le alcanzó y le bastó, porque siendo su esposa estéril, vio tenerle un hijo. Y ahí dijo, bueno, acá empieza en serio. Y mi pregunta es, en este tiempo, ¿qué paso de obediencia nos está faltando para que Dios pueda cumplir el propósito de nuestras vidas? ¿Qué patria debemos abandonar en este tiempo?
¿Hay alguna relación dañina en mi vida que no permite que Dios pueda cumplir el propósito o yo pueda ir en pos del propósito de Dios? Insisto en esto, no tiene que, no, tengo que dejar a todo, no, echar a mi familia, no, sino la influencia que generan en mí. ¿Qué comparto que influencian en mí que hace más que yo me aleje que me acerque a Dios? ¿Nos está faltando fe para ir en pos de ese propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Obviamente son preguntas para que no me respondan ahora, pero son para que las pensemos. ¿Qué debo hacer para cumplir el propósito de Dios para mi vida? Gracias a Abraham, Jesús llega a nuestras vidas. ¿Será que nosotros somos los Abrahames de alguien? ¿Somos los Abrahames de alguien? ¿Será que alguien se está perdiendo de Jesús porque yo, un pequeño Abraham, no estoy cumpliendo o no estoy yendo en pos del propósito que Dios tiene? Salir de la tierra de Caldea, dejar relaciones dañinas, vivir por fe, no es fácil. Es difícil. No lo tenemos a Abraham acá para preguntar. Cuando llama al cielo, le vamos a preguntar todo. Che, Abraham, ¿cómo fue? Pero yo estoy seguro que Abraham te va a decir, no, fue fácil. Se dicen que recorrió creo que casi 3.000 kilómetros. También no es mucho, me parece poco una banda. Pero no está en lo que recorrió, sino en lo que tuvo que dejar para recorrerlo. No está en lo que recorrió, sino en que le creyó a Dios, en que podía llegar a ese lugar. Y dejar estas tierras, dejar la familia, dejar la patria, es salir de nuestra zona de confort. Muchas veces nos sentimos cómodos donde estamos. No me falta nada, estoy bien. Voy el domingo a la iglesia, predico, dirijo, toco algún instrumento, voy a las reuniones de grupo. ¿Pero es esa tu Canaán? ¿Es eso lo que Dios tiene para tu vida o hay un propósito mayor? No sé, cada uno lo sabrá. Pero si algo que quiero dejarte en esta mañana es eso. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? ¿Y qué cosas debemos de dejar o cambiar de nuestro entorno para que ese propósito se pueda hacer vivo en nosotros? Tal vez no lo veamos. Tal vez sea en lo eterno. Pero lo hicimos. Porque, insisto, Abraham no lo vio. Vio solo un pedacito, vio solo la punta del iceberg, no vio lo gigantesco que terminó siendo. Pero eso hasta el día de hoy, que si hacemos la cuenta son casi 4.000 años después que Abraham se sigue hablando de él. Se sigue hablando de su fe. Su generación sigue aumentando. Dios es fiel. Así que si Dios puso un propósito en tu vida, que estoy seguro que lo puso, y ya lo sabes, no dudes. El Señor lo va a cumplir. Si Dios te dijo, no te preocupes porque Dios lo va a cumplir. ¿Qué nos falta? Obediencia, ver qué debemos de dejar y vivir por fe. ¿Sí? Y animarte también a esto, a que podemos ser Abrahames de otra persona. Por medio nuestro pueden hacer Jesús en la vida de otro. Así que no nos perdamos de ese privilegio. Oramos. Gracias.